se sabe, por ejemplo, que Gutenberg no era su apellido. Su apellido era ¿sí? una cosa que no sé pronunciar, pero que significaba cuello de ganso. Ay, Y dijo como, no, oye, el cosa, cuello de cosa ganso. que cosa que a lo mejor No. usaron mucho los que sí leyeron su Kama Sutra. Su Kama Sutra. Que es Que curioso, no. güey, porque el Kama Sutra, pues desde que te lo nombran o desde que uno sabe en la adolescencia que existe, como que piensas que es prácticamente un libro pornográfico, güey, ¿no? Y en realidad, o sea, trae hasta cómo tener una buena relación de pareja y Sí, cómo ayudar filosofía del cómo ayudar a tu pareja en momentos difíciles. Podría soportar el chillido que hacen las ratas si al menos no me mordieran los pies amparadas en la oscuridad, pensó un maloliente y famélico Johann Gutenberg mientras yacía en el suelo de la fría y húmeda mazmorra. El peso de los grilletes sobre sus tobillos laceraba su piel que se sentía en carne viva. Los días pasaban sin distinguirse, debido a la ausencia de luz en los sótanos de la prisión del Santo Oficio en Estrasburgo, justo la ciudad, pensó Gutenberg, en la que había pasado felices años después de la universidad. Pero también donde comenzó mi tragedia, se lamentó. La búsqueda de lograr la impresión de libros en forma bastante automatizada para la época fue solamente el capítulo final de algo que comenzó justo al salir de las aulas en Erfurt y establecerse como platero. La búsqueda del trabajo con oro y sus aleaciones fue lo que lo llevó a ese destino sombrío, encerrado en ese calabozo y acusado por la Inquisición de pecados innombrables. Mi tragedia comenzó con ese viaje, mi tragedia comenzó por esa ambición, llegó a gritar Gutenberg mientras era sometido a torturas de rutina por los inquisidores. Después de las torturas, Gutenberg estaba convencido ya de que las ideas no debían reproducirse, los libros no son para todos y su invento era un peligro. El conocimiento debe ser sagrado puesto que es legado por Dios. Pero todos esos pensamientos eran inútiles ahora porque Gutenberg sabía que su sentencia era cuestión de días. Aprender a trabajar el oro y sus aleaciones fue fundamental para que Gutenberg creara los tipos móviles de la imprenta. Con metal logró lo que nunca nadie había podido lograr antes usando las tablillas de madera. Y lo demostró con su libro de 42 líneas que seguramente sería quemado junto con él. Estos oficios casi alquímicos los aprendió Gutenberg durante su viaje en 1430 al Lejano Oriente, intentando emular el viaje del veneciano Marco Polo unos siglos antes. En Pekín aprendió a trabajar con la metalurgia, pero fue en Bombay donde aprendió la causa directa de su condena, cierta sabiduría oriental que él pensó que ayudaría a hacer más popular su invento. Con su invento destruido y prohibido, Gutenberg pasaba los días consumiéndose en la mazmorra, intentando no sucumbir a la tos que indicaba una muy probable tuberculosis. Ansiaba volver a sentir el calor, aunque fuese de la hoguera que habría de consumirlo, pero que lo liberaría de ese frío que mataba lentamente. En sus delirios, deseaba ser quemado en una pira con todas las copias de los libros que lo habían condenado, todas las copias de su Kama Sutra, de Vatsyayana, de 42 líneas. Somos expertos en nada, pero apasionados de la historia y la cultura. Fascinados por las posibilidades del tiempo, de la variabilidad, de la ficción y de todo lo que no pasó. De los tiempos imposibles. Hola amigos, hola a todos los que nos escuchan, los que nos ven. Los que nos ven. Bienvenidos a este Ahí la llevamos. ya quinto capítulo de Tiempos Imposibles. Quinto capítulo y 10 personas por capítulo se van. Pues mira, si se multiplicara así de esa forma, nos faltan como 4,000 capítulos para audiencia decente. No, todo muy bien. Muchas gracias ahí por sus comentarios y por la gente que nos ve. Y pues les damos la bienvenida a este programa donde vamos a platicar de muchas cosas de las que pues, no somos expertos, pero nos divierte mucho platicar qué hubiera pasado si.
Yo soy Carlos. Yo no, soy Carlos Michel. Yo soy Tiempo Detenido. Yo soy Pablo Hernández Mares. No, y lo que te iba a decir es que ya vi que vamos a hablar de algo que nos gusta mucho. Los libros. No. Los libros. Sí, claramente. La bibliografía. La bibliografía. Tomándome la libertad de hablar en nombre de ustedes, les doy la bienvenida ahora sí a todos a este capítulo 5, donde señalamos que no sabemos de nada, pero estamos muy contentos de estar juntos. ¿Cómo están? ¿Cómo los trata? Pues contento también de seguir platicando cosas que no pasaron, pero podrían haber pasado, güey. ¿Qué pensaron de este tema? Para empezar, me gusta mucho tu narración, güey. Me imaginé a Don Gutenberg valiendo madre ahí en una mazmorra, güey. Porque además en aquellos entonces los castigos eran bien severos, güey, ¿no? O sea, ya te cargó la chingada, te vamos a castigar y vas a vivir miserable todo lo que te queda de vida y vas a estar vivo, ¿no? Y te vamos a matar. Entonces, y además y después te vamos a matar. Entonces, como que en esta mazmorra maloliente, fría, húmeda, güey. Y que además, pues condenado por haberle dado una alegría al mundo, ¿no? No, pues definitivamente son esos personajes que también, ¿no? Te suelen decir en la escuela, ¿no? Como es que su invento cambió el mundo, ¿no? Entonces es muy difícil pensar qué hubiera pasado si no hubiera continuado, ¿no? En esta. No, vamos a intentarlo. Vamos a ver, ¿no? Yo creo que la mayoría, ustedes y la gente que nos sigue, que ve Tiempos Imposibles, sabe quién es Juanito Gutenberg, ¿no? Pero digo, para meter en un contexto a quien no, además de que puede ir a agarrar el Google o la Wikipedia y buscarlo, platicarles un poquito de su invento, que sí realmente se considera uno de los más importantes en la historia de la humanidad, que es la imprenta de tipos móviles. Se le conoce como el inventor de la imprenta tal cual, ¿no? Y pues, sin meternos mucho en él, en su persona, porque además es una persona un poco desconocida. No se sabe mucho de él. Se sabe, por ejemplo, que Gutenberg no era su apellido. Su apellido era una cosa que no sé pronunciar, pero que significaba cuello de ganso. Y dijo como, no, oye, el cuello de ganso. Cosa que a lo mejor usaron mucho los que sí leyeron su Kama Sutra. Pero se lo cambia. Eso hubiera sido una gran revolución, o sea... del señor cuello de ganso, del señor cuello de ganso, güey. Era alemán, ¿no? Alemán. Nacido en Mangucia, que ya no existe, pues. Y estos alemanes muy inventivos siempre, ¿no? Sí. Le echan ganas. Muy innovadores y... ahí inquietos, que ya lo hablábamos en el episodio pasado, que pues en aquellos tiempos no había mucho que hacer, ¿no? Sí, no. Entonces había que inventar chingaderas. No, y la curiosidad, supongo, y en el caso de él, pues un tema económico. Era platero, sabía trabajar con los metales, y pues por ahí ve una forma de revolucionar otra industria que pudo haberse quedado como platero o joyero o lo que fuera y hacer pues una lana y vivir bien. Sí. Pero dijo, voy. Pero no tenía mucha lana, ¿no? Fracasa económicamente. Fracasa, ¿no? Le roban el invento, se hace ahí todo un desmadre, lo terminan encarcelando por temas ahí económicos, luego lo terminan liberando, como dándole su lugar. Había como un benefactor, ¿no? Que le daba lana. Que le encargan no el Kama Sutra, la Biblia de 42 líneas, que es el invento o el primer libro impreso. Aunque se dice que hay otro por ahí, que fue el primero. Pero un misal. El rey del cash. Se llama misal de Constanza. Y que luego ya parece que se mostró que no, que fue posterior. Y bueno. Pero, ¿cuál es la importancia de este invento? Pues, para empezar, ¿cómo los libros? Él no inventó los libros. Los libros ya existían, tenían mucho tiempo. ¿Y cómo se hacían los libros antes? Esa es una parte que ahorita nos decías. A ver si te acuerdas esta parte. Sí. ¿Les cuento? Dale. A ver, ahí va. Según yo, lo que pasaba es que de entrada los libros eran como algo poco común, obviamente. Y estaban
pues estaban resguardados o eran más como un tema exclusivo de las élites o de quien acumulaba el conocimiento, que muchas veces eran la iglesia, las religiones y tal. En aquellos años, pues lo que se usaba era un sistema de monjes copistas, que les llamaban, que yo me imagino que la vida era muy miserable, porque lo que hacían ellos era basados pues no era papel, güey, lo que hacían era en piel de vacas, de cabras, de ovejas, que las pasaban por un proceso muy, muy riguroso para que pudiera quedar como un papiro, un papel, ¿no? Se usaban un chinguerísimo de pieles para sacar hojas para lo que iba a ser un libro. Y entonces con plumas que sí eran como plumas de aves, ¿no? De ganso, de cuello ganso. Pues había güeyes que se dedicaban a copiar libros completos. Y esa era su vida, ¿eh? O sea, marcaban dónde iba el margencito, marcaban dónde iban a ir las ilustraciones y de ahí a escribir a mano libros completos y muchos, pues, ¿no? Para las abadías, para los palacios y demás. Y algo curioso es que en libros hechos por monjes copistas se pueden encontrar luego frases que de ellos que como que metían una frase ahí de lo miserable que era su vida, güey. De que ya se querían morir, güey, ¿no? O sea, porque muchas veces estaban en el suelo escribiendo, copiando libros y libros y libros. Y ese era todo su... No, imagínate el proceso, por ejemplo, una Biblia. Sí. O sea, ¿cuánto tiempo te toma copiarla letra por letra? No, o sea, era de ahí la importancia de este invento. Dos cosas importantes ahí. Si quieren darse un poco de contexto sobre este tema, vean la película de Nombre de la Rosa o lean el libro donde se reproduce pues bastante fielmente cómo era la vida en estas abadías de los monjes copistas. Y otra cosita que no sé si sabías, muchos no sabían leer. Ah, no, o sea, nomás copiaban lo que veían. Entonces solamente copiaban lo que veían. Y además era un mecanismo de seguridad. Para que no transmitieran. Las élites, para que no transmitieran y no se quedaran con ese conocimiento, sino simplemente pues veían ahí símbolos y lo copiaban y listo. Era esa la chamba. Ahora, imagínate que ya llevas la hoja bien avanzada, un evangelio acá y la cagaban, güey. O sea, había una como navajita que con ese le levantaban la tinta y podían corregirle, pero si la rompías o algo, yo creo que era una bronca, güey. Seguro, ¿no? No, y otra cosa que pasaba, reinterpretaciones. O sea, ese era un tema, claro. De la fuente original, pues, algunas tablillas ahí perdidas en Medio Oriente o no sé, estas transcripciones que tanto alguien podía meterle pues algo ahí muchas cosas se supone que fueron mal traducidas en su momento. Entonces palabras que significaban una cosa, al no haber una traducción exacta, pues se cambia por otra cosa y cambia todo el sentido, y por ahí hay cositas que luego empiezan a descubrir que es que esto no quería decirse de esta forma. ¿Sabes? El otro día estoy leyendo un libro que es una aproximación histórica a Jesucristo, ¿no? Y justo el autor pone ahí retoma unos como fragmentos de libros antiguísimos de gente contemporánea, de un par de historiadores que fueron contemporáneos a Jesús, y como que compara dos fragmentos que hablan de Jesús, y hay uno que escribió Flavio Josefo, que es como el historiador más famoso de aquellos tiempos, que es como tal cual, descriptivo. Jesucristo era tal, así, tum. Y luego toma el otro, que es el que como que parece que le pasó esto, ¿no? Que conforme fue pasando de un copista a otro, le fueron echando más flores, ¿no? Entonces decía, pues Jesucristo que bajó del cielo y los ángeles y tal. Sí. Y como que lo robustecían, le echaban ahí de su cosecha para que pues al final dijera lo que necesitaban que dijera, ¿no? Entonces comparas las dos y dices, pues es más o menos lo mismo, pero pues
mucho más engrandecido en lo que en realidad pasaba o era, ¿no? Seguro hay un montón de ejemplos como ese, güey. ¿Y cuántos se perdieron en ese proceso? O sea, ¿cuánto conocimiento no llegó a nosotros con esos cientos de años de, sobre todo la Edad Media, que El Nombre de la Rosa tiene pues este tema también de ciertos libros que no, o sea, sí hay que copiarlos, hay que guardarlos, pero no hay que transmitir ese conocimiento y se puede perder, un incendio. Ujú. Ujú. Sí, yo pensé eso, es decir, es que ahí ya estamos en un momento de esta etapa, ¿no? La Edad Media. Porque si regresamos al tiempo, o atrás, digamos, pues estaban toda la cultura griega, o sea, sí había una cultura de la Biblioteca de Alejandría, ¿no? Que Ujú, sí ujú. se buscaba mantener este registro, o sea, ya se entendía, no como quizá libros que eran más, tengo entendido, más como Sí, como rollos, ¿no? pergaminos, ¿no? Pergaminos, pero bueno, o sea, venía esta tradición y luego entra este periodo, ¿no? Entonces, no, que no se lean, que se restrinja el acceso, que solo unos cuantos, solo para controlar la información, que es casi una táctica de cualquier gobierno, ¿no? Que entiende la importancia del conocimiento. Sí, y lo que vamos a ver ahorita con este tema de Gutenberg es, pues que sí, efectivamente, la transmisión del conocimiento tuvo un montón de consecuencias al final de la Edad Media. Pero entre estos monjes copistas y el invento de Gutenberg hay también un periodo donde existe algo que se llama xilografía. No sé si lo ubican. Es básicamente Sí, grabado. lo de la madera. Es madera. O sea, es madera, una tabla de madera donde pues con un cincel o un formón o algo vas haciendo las palabras o la ilustración y todo. Tal cual como si fuera pues un grabado o como alguna técnica de impresión. Ujú. Ya. Sí, y le ponían tinta, ¿no? A Le lo ponían que... tinta Y lo ponían sobre listo. el papel o... Pero un proceso Pero pues era un súper pedo, güey. lento, Porque súper lento. o sea, es que hacías... O sea, el hacer el molde para cada cosa, güey. No, tardabas muchísimo. Y además, el tema es que una vez que tenías los moldes, pues tal vez sí podías imprimir varias veces, pero al ser madera, se desgastaba muy rápido y era muy limitado el número de copias que tú podías hacer con esa técnica. La gran invención de los tipos móviles son las letras. Sí, que O sea, que los tú puedes podías... ir cambiando y todo. Y en una sola tablilla al final terminabas escribiendo la página tal cual, ¿no? Y hecha de un metal que es mucho más resistente, ¿no? Claro. Que aguanta. Cosas que se consideran, o sea, ¿qué piensan ustedes que pudo haber cambiado después del invento de Gutenberg? Lo que para nosotros es solo una charla entre amigos, los expertos lo llaman ucronía, que es plantear cómo sería el mundo si el resultado de un determinado evento histórico hubiese sido diferente. En pocas palabras, un ¿qué hubiera sido si de la historia del mundo? O sea, ¿cuáles son como consecuencias directas? Si no se hubiera hecho... No, que sí se hizo. O sea, en lo real. En lo real. ¿Cuáles son las consecuencias que ustedes identifican del invento de Gutenberg? Pues es que estaba pensando como en otro episodio que tuvimos, ¿qué pasa si lo traes vivo, ¿no? Ahora y ve la biblioteca del Congreso de Estados Unidos, ¿no? Que siguen guardando los libros que se publican, ¿no? Cada año. Son millones, o sea, ya es una cosa increíble, ¿no? Sí. O sea, que viera eso, o sea, más allá, o no sé, las constituciones políticas, ¿no? De los países, pues, ¿no? No sé, desde cómo se conservan los primeros ejemplares, lo que decías del origen de las especies de Darwin, ¿no? Que platicamos en otro episodio. O sea... Sí, que yo creo que de entrada hubo una especie de democratización del conocimiento. No sé cuánto tiempo habrá tardado en permear el que haya muchos libros, ¿no? Pero seguramente cada vez hubo más y más y más. Fue muy rápido. Entonces yo creo que porque a lo mejor él hizo la primera imprenta y después hubo una en cada ciudad, ¿no? Pero rápido, Rapidísimo. seguramente. Entonces yo creo que eso como que la gente tuvo más acceso al conocimiento, estuvo más alfabetizada,
empezó a documentarse con más intencionalidad todo. Así como ahora tenemos una cámara para que cualquiera hacemos videíto de donde estemos, de lo que a donde vayamos. Yo creo que un poco así pasó, ¿no? Ya había mucha más posibilidad de, pues vamos a documentar también la historia de este pueblo, ¿no? O la historia de nuestra familia o de esta ciudad o lo que sea. Y los periódicos, por ejemplo, ¿no? También está El Despertador Americano, ¿no? Estos medios masivos, pues, ¿no? Que entonces ya en ese transcurrir se abarata, que es como también pues sí, ¿no? La curva, ¿no? Sí. En el que se empieza a abaratar y entonces se consume más y entonces puede vender más y se hace No, y qué interesante que menciones el periódico porque posteriormente el invento que sigue en importancia es la rotativa. Ajá. Que ese ya te permite también hacer otro tipo de cosas. Pero, por ejemplo, muy, muy correcto esto, la imprenta lo que permite es una revolución contra los poderes absolutos de la Edad Media, iglesia y monarquías. Porque ahora las ideas viajaban más rápido que los ejércitos con el tema de la imprenta. Y las ideas son las armas más poderosas. Sí, o sea, un detalle muy importante o un caso muy importante se considera a la imprenta fundamental en la reforma de Lutero. Fundamental para el tema de esta separación del protestantismo, ¿sí? Y porque obviamente pues, los poderes católicos que en ese entonces estaban encabezados por el rey de España, oye, pues hay que acabar esta revuelta. Pues manda los ejércitos. En 5 años mándalos. No pasa nada. Pero en 5 años ya la idea del protestantismo en Alemania ya era... Sí, ya estaba difundida ya y estaba en todos lados, ¿no? ¿Sí? Y otra cosa es que a la invención de la imprenta se le considera uno de los 3 pilares del fin de la Edad Media y el surgimiento del Renacimiento, junto con el descubrimiento de América y la caída de Constantinopla. Entonces, sobre estas cosas es sobre las que hay que platicar. O sea, que fue como que Constantinopla cuando cayó, como 1400 al final, 50 y tantos, no sé. Sí. A ver. No traigo el dato así, pero... Y justamente lo que queremos platicar hoy es qué hubiera pasado si al menos la Edad Media continúa por un poco más de años, por otro siglo, por si este invento no sucede en el momento que sucede. No, o si no sucede, ¿no? O sea... O si no sucede. 1453. Mira, estaba yo más o menos. No estaba seguro si 56, 53. Sí, que ese tema está también bien interesante. Ahí luego lo cubriremos. Entonces, justamente para comenzar a platicar de esta ucronía, de que donde la cosa es Gutenberg sí lo inventa, la riega un poquito y se pone ahí cachondito y hace un libro que no debió de hacer y pues me lo prohíben. Sí, porque además pensemos en o sea, el Kama Sutra es un libro que se hizo en la India, ¿no? Y probablemente la cultura oriental y sobre todo en India, que era un tema muy de ellos, pues eso estaba chido y no pasaba nada, pero Gutenberg estaba en Occidente, ¿no? Y en Occidente en ese momento, pues el poder absoluto seguía siendo la iglesia, el papa, y como que sacarle el Kama Sutra ilustrado en 1400, ¿qué fue? 1400, 50, ¿no? Se considera algo así. Sí, estaría... No, o sea, me imagino que hubiera sido una sacudida de la sociedad y todos los puritanos y la iglesia escandalizada, güey. Para ustedes, ¿qué creen que haya sido más importante para la finalización del helicóptero? El cuello de ganso. El cuello de ganso. ¿Cuál creen que haya sido el factor más importante para el final de la Edad Media y el surgimiento del Renacimiento? Porque no es que se acabe la Edad Media, sino que surge otra cosa nueva. De estas 3, ¿no? Imprenta, descubrimiento de América o caída de Constantinopla. Es que yo creo que, a ver, el descubrimiento de América fue, creo que lo más grande, pero estaba lejos, güey. O sea, era como
ya lo descubrimos, no sabemos ni qué pedo, nos vamos a tardar por lo menos 30 o 40 años en entender, ¿no? En mandar las conquistas y la chingada. La imprenta, pues era algo como que es un invento y que se está desarrollando ahí, pero Constantinopla, pues era la ciudad, güey. O sea, seguía siendo, ahí estaba el emperador Constantino, güey, ¿no? O sea, el último emperador de Constantinopla, güey. Sí. Que era Imperio Romano, ¿no? Imperio Romano de Oriente. O sea, era el Imperio Romano de Oriente. Yo creo que eso era lo que estaba más cercano, más actual, más, pues no sé, yo creo que eso fue lo más inmediato. Después, cuando entendieron que era América, supongo que fue como muy grande también eso, güey, ¿no? Sí, yo también, es decir, entiendo esa parte de, bueno, al principio la idea era llegar a las Indias, ¿no? Que es la idea, pero, o sea, eso desató lo que decíamos también en estas potencias marítimas, pues, ¿no? O sea, eh, y no sé, creo que también hay una idea, ahora que mencionas el nombre de la rosa, de no sé si entendemos totalmente la Edad Media, pues, ¿no? Sí. Porque también a mí, o mi referencia sí es como que todo estaba mal, ¿no? Pero hay quienes dicen que no, que sí había lento y medio censurado, pero había un avance en ciertos aspectos, ¿no? Sí, bueno, ¿qué hubiera pasado si continúa la Edad Media? O sea, sobre todo en la parte de... no es que fueran países. O sea, eran más parecido como a ciudades-estados, ciudades muy poderosas que controlaban un cierto territorio, un sistema feudal o semifeudal y la transmisión del conocimiento mediante la iglesia, que hay unos factores que pudieran haber continuado. Bueno, pero por ejemplo, la onda de que las misas eran en latín hasta no sé qué año ahora del siglo XX, ¿no? Sí, O sea, claro. Pues con eso también, o sea, tampoco es que, digo, ¿no? En el catolicismo, porque en el protestantismo ya se podía traducir, Claro. ¿no? Uh-huh. Sí, yo creo que hubiera afectado mucho el cómo fue la conquista también podría haber sido, güey, ¿no? O sea, no sé si hubiera alentado o si hubiera sido más silvestre, más salvaje el tema de la conquista en América, güey, si todavía hubiera sido Edad Media como tal, güey. No sé de qué manera hubiera afectado ahí. O sea, Sí, y además que del Renacimiento luego vienen otros temas como la Ilustración y todo esto, como época, el Renacimiento también lo consideramos como opuesto a la Edad Media, como si esto fuera oscuro y Exacto. horrible y no Ajá. sé qué, y el Renacimiento fue un momento ahí donde mucha arte, cultura... Y de un año para otro, pues, Sí, lo cual que tampoco... no, es un proceso ahí complejo. Oye, lo de los viajes a China y esto no ocurrió. No, Es que no está ocurrió, bueno, porque no ocurrió. es que siento ¿no? Es como estos años de las travesías sí. y lo que decíamos en cómo acompañaban no solo marinos, sino artistas o otras poetas, ¿no? Los viajes, pues bueno. Yo quise aprovechar un hueco de que hay una época de la vida de Gutenberg que no se sabe mucho. O sea, que es como, pues sí, seguro estaba Estaba chambeando ahí en tal ciudad y era ahí platero en Estrasburgo y mira, y pues ahí se desarrolló, ¿no? Uh-huh. Pero nunca se ha sabido mucho y pues un periodo largo, ¿no? Como muchos personajes históricos que hay huecos y que seguramente vamos a ir aprovechando para meter algo ahí al hueco, el de la historia. Pero sí, no se me ocurrió esto, o sea, pues dónde va a aprender tal o cual cosa. Claro, porque para bueno. esos años en China o lo que fue China después, ¿no? Ya tenía una especie de moldes, güey, con sus kanjis, con sus figuras. Ya hacían algo muy parecido, pero no era en metal, seguía siendo como madera, güey, ¿no? Pero sí ya los tenían como separados, ¿no? O sea... Sí. Pues hace sentido, en una de esas pasó, güey. A lo mejor andaba... Bueno, o esa idea se transmitió, ¿no? Ajá.
Y se Sí. sabía que había algo así. Ok, sí ¿no? Sí, y a fin de cuentas, no existía tampoco un tema así tan fortalecido de patentes, por ejemplo. Entonces, pues cedes ahí tu invento que tuvo problemas económicos, como platicábamos, Gutenberg, y se desarrolla muchísimo porque pues había dinero ahí en ese, No en sé, ese tema. no sé si tú sabes, güey, pero, o sea, Gutenberg se murió sabiendo lo que fue su invento o no, güey. No. O sea, él se quedó como... Acá dice que muere en 1468. Sí, no, Entonces o sea, son ya pocos sabía que años. ya había muchos impresores. De hecho, el que toma la batuta fue como su discípulo al que le enseñó toda la onda, el que empieza como a realmente producir en gran escala para la época. Ujú. Pero de entender la importancia de su invento, no. Sí, es No, que solo era ahora, si piensas en eso que decías, güey, o sea, te lo traes al presente, pues mira, güey, o sea, cuando hablamos de libros, hablamos de ti, cabrón, ¿no? O sea, para él debería de ser como algo de, pues sí cambió el mundo, güey, ¿no? Sí, no, o sea, acuérdense del capítulo pasado. No hubiera habido club de lectura Ah, exacto. sin Gutenberg. No hubiera habido independencia. No, o sea, todas las cosas que se pueden desarrollar. En una tertulia. alrededor de un libro. Claro. Y otra, que el tema religioso. Que, pues, o sea, las estas de Martín Lutero, las que clavan, ¿cómo se llaman? Las que clavan en la iglesia, no me acuerdo. A ver, vamos. Pero las que pone ahí en las puertas de la iglesia con sus postulados acerca de la corrupción de la iglesia, etcétera, pues ya en imprentita bonita. Y sí se le considera la imprenta fundamental en el desarrollo del tema de la reforma protestante. Entonces, otra cosa que traía para ustedes es si se imaginan o cómo hubiera sido una Europa totalmente católica. Sin Sí, en el protestantismo. protestantismo. Regida por Roma, regida por, Sí, por el España, por los países católicos. Que ahí se empiezan como a separar también, o sea, posterior al tema de Lutero, pues también Enrique VIII dice como, yo también voy para afuera de esto, porque Sí, claro. también estaba regido por la Iglesia Católica, Inglaterra, y luego se separa. No sé si se imaginan una Europa totalmente católica. Sí, pues quién sabe cómo habría sido también o sea, que si Europa hubiera sido totalmente católica, güey. O sea, pensamos en el Reino Unido y Países Bajos y todos católicos, pues a lo mejor también América hubiera sido todo católico, güey. Sí, ¿No? sí, para empezar. O sea, en general, todo Occidente habría sido un solo gran bloque católico, ¿no? Regido por el poder del Papa y los reyes de España, muy probablemente, güey. Es decir, es que no me apareció, no sé cómo se llaman esas. Pero, a ver, pensemos, es decir, yo les decía en un piloto, por ahí creo que es el piloto de esos que los privilegiados que solo ya para los suscriptores que van a ver. La onda de que sí, o sea, el catolicismo tiene una cuestión de distinta, ¿no? De ver la vida y que eso se impregna en lo que decíamos también, ¿no? O sea, en el espíritu o el ser mexicano en nuestro caso, ¿no? Que está muy presente y que la diferencia con Estados Unidos también en cierta parte estaba desde ahí también, ¿no? O sea, su religión y cómo ellos ven la vida y cómo ven a la naturaleza y a su desarrollo, al trabajo, distinto un poco al catolicismo. Entonces, digo, el presidente ahora Biden es católico, pues, ¿no? Pero, y sigo pensando que estas cosas tan grandes, es decir, si fuera ese bloque católico a toda América, Europa,
se empiezan a degradar, pues, ¿no? Siempre surge... Sí. Ahí Es difícil surgen nuevas tendencias más locales, más en las adaptadas. zonas abandonadas, pues, ¿no? Que no son... Algo que está bueno para esa misma reflexión de un catolicismo más predominante. O sea, si Gutenberg hubiera impreso el Kama Sutra, güey, y eso es con lo que sale sus 150 copias, ¿no? Y la Iglesia Católica agarra y dice, güey, te pasaste de lanza, esto está prohibidísimo, quema las copias, persigue a los que las tienen, y tal. O sea, hubiera sido... Yo creo que se hubiera creado también más como un satanismo alrededor del tema de los libros, güey. Sí, seguro. ¿No? Como no solo no va a pasar, no vamos a dejar que pase, ¿no? Y entonces, ¿quién sabe cómo hubiera sido la persecución para cualquiera que no estuviera autorizado por las abadías de tratar de hacer un libro, ¿no? O sea, porque ya vimos que el cabrón que se animó vino a poner aquí ilustraciones de lo prohibido. De posturas. De posturas. Que es curioso, güey, porque el Kama Sutra, uno, pues desde que te lo nombran o desde que uno sabe en la adolescencia que existe, como que piensas que es prácticamente un libro pornográfico, güey, ¿no? Y en realidad... O sea, trae hasta cómo tener una buena relación de pareja y cómo ayudar a tu pareja en momentos difíciles, la importancia de los vínculos, del amor y, o sea, como que esa parte de las posturas y eso es parte del libro, pero no es ni una tercera parte del libro. Sí, no. Y aquí me da pie para que platiquemos un poquito de sus también. Posturas favoritas. ¿Cuáles son sus tres? No. Y las del público. No, las del público menos. No, las del público no. No queremos saber tanto. Estos libros que se pueden prohibir, ¿no? Estos libros que puedes decir, oye, esto está mal, no sé qué. Sí existió este tema. Ah, sí existió. Pero fue posterior al tema de la imprenta. Sí, libros censurados, libros que estaban calificados como o heréticos, inmorales, que afectaban la fe, sobre todo por el tema de la iglesia y posteriormente también muchos gobiernos como hacia ciertas ideologías, ¿no? Lo que les quiero preguntar, de lo que más o menos se imaginen, ¿qué libros creen que pudieron haber sido prohibidos por la iglesia después de 1500 y cacho? No, pues la Biblia Negra. Ay, ¿y esa cuál es? La de la iglesia satánica, güey. Esa es la... Pero eso es casi contemporáneo, sí, ¿no? Eso es del siglo pasado, de Anton LaVey y Aleister Crowley. Sí. O sea, de la historia como es. Pero de la historia como es. O digamos desde 1500 para acá. Pues el origen de las especies. Ya, fácilmente. ¿No? ¿Qué más podría haber sido prohibido? Pues cualquier cosa que hablara del libre pensamiento, güey. O sea, de creer lo que tú quieras, güey. Supongo que Copérnico, ¿no? Y su... De ciencia. Newton seguramente tampoco... sí, o sea... gustaría mucho. Cualquier cosa que pusiera en duda que había pues la teoría creacionista, que ya la habíamos mencionado, sí. ¿no? O sea, cualquier cosa que dijera, puede haber más que solo la razón de un Dios que nos creó. Hay ciencia, hay universo, la Tierra no gira, no es el centro del universo, no somos los únicos, hay aliens, está E.T., o sea, todo lo que no fuera de Dios, güey. Yo creo que fue súper prohibido. Ya cuando la iglesia no lo puede detener, el tema de esta transmisión de las ideas y se democratiza y todo, lanzan en 1564 algo que se llama Index Librorum Prohibitorium. Ay, cabrón. O sea, sí. O sea, no te pases de verga y no leas estos del latín. Okay. Pero ¿no creen que eso es como la censura hoy? Pues, o sea... Sí. Pero sí, pero me refiero... su objetivo le sale por el otro lado, pues, o sea, en lugar de... Sí, lo buscas. Sí. No, depende de quién. O sea, puede haber gente que sí diga, esto no lo voy a hacer, porque alguien me dice que está mal y, o sea, hay gente que puede tener esta capacidad de decir como, ay, y hay otras personas que pues, lo quitas de tu vida y listo, ¿no? ¿Y qué libros había ahí, güey? Ahí te va.
Fíjense, estuvo vigente desde Van a ser 1564. puras ñoñadas, güey. seguro. Desde 1564 hasta 1966. ¿Cómo hacer vino? Hasta 166. 1966. Sí. O sea, nuestros papás ya habían nacido. Sí, cuando todavía existía estaba esa vigente lista, güey. el Index Librorum Prohibitorum. Sí. Échate. Se llegaron a güey. contabilizar 4,000 títulos censurados. El libro vaquero. De algunas personas. El libro vaquero. Empezando por ese. Yo creo que ya es en el 66 ya había, Ya, ¿no? seguro, güey. Ya. ¿Qué hubo con la adolescencia? ¿Qué hubo con tu cuerpo? Sí, no. Hubo incluso, no solo libros, sino autores cuya obra completa se consideraba pues sí, claro, ya censurada. subversiva y censurada. Sí, por ejemplo, Galileo, Pues claro. Copérnico, Mm. Kepler, Descartes, Montesquieu, Erasmo de Rotterdam, Émile Zola, Balzac o incluso Víctor Hugo. Balzac también y Víctor Hugo. Toda la obra ¿Y Víctor Hugo por completa. qué, güey? Pues, no sé, Te dije, Pues güey. el O sea, tema ni siquiera es como que. Este libro de las brujas, güey. o Este libro. Manual para hacer manual para hechizos hacer y la hechizos, madre. manual para hacer bombas, ¿no, güey? O sea, sí, Los cosas- Miserables. Los ¿no? Miserables. Pero además, había otra categoría. Había ciertos autores que no estaban mencionados en este índex y que simplemente no se consideraban libros censurados, sino eran prohibidos. Se llamaba prohibidos. Prohibido ipso pensar en facto. ellos. Prohibido pensar en ellos. Schopenhauer, Pues claro. Nietzsche y Marx. Mm. O sea, los que sí eran Bueno, de Marx, definitivamente- de acuerdo, ¿eh? Me suscribo. Ay. Los que sí eran definitivamente ateos, los que sí eran definitivamente anti-iglesia, ni siquiera entraban en esta categoría, sino que era otra... Órale. Otra categoría donde excomunión, excomunión. vámonos... esto no lo puedes leer. Siento decepcionarlos, pero dice que el libro vaquero surge hasta 1978. No tuvo esa insignia. No. Porque es un honor estar en Estar en esa en la lista. lista. Sería un honor. Ahí les va algunos. A ver si los... si los hemos leído. Ya libros, no tanto autores, sino, por ejemplo, de la educación de Rousseau. Madame Bovary de Flaubert. Ok. Justine y Juliette del Marqués de Sade. Ese sí, pues claro. ese sí. Ese entiendo hasta por nuestras qué. mamás nos lo prohíben. Uno más contemporáneo, El segundo sexo de Simone de Beauvoir. Otro, Crítica de la razón pura de De Kant. Kant. Y El gran diccionario del siglo XIX de Pierre Larousse. ¿De Larousse? No, De Larousse. iba a ser la mamada de que de Larousse, No, güey. sí, está... Ahí lo teníamos en casa. ¿Por qué? Estaba en los libros en su... No sé. Pues, Porque ahí mencionaba estaba en la palabras lista, prohibidas. Mencionaba palabras prohibidas. Imagínate cómo- Mencionaba a esos autores. güey, ¿no? Sí, exacto. Imagínate cómo era el proceso adentro de la oficina de donde prohibían los libros. güey. Así. A ver, traigan sus libros de la semana que... Los publicados esta semana. Los publicados de la semana. Tráiganselos al gerente. güey. Y ahí van los chavos de... Los becarios de... Servicio pues, Social del Vaticano. Exacto. Haciendo sus prácticas ahí en el Vaticano. Mi pequeño guardia suizo. Oye, pues yo encontré que es de no sé qué, y encontré el diccionario de Larousse. ¿Y qué pinche motivo, razón Sí. del gerente que se ocupaba de eso era el diccionario? Ponlo. O sea, seguramente porque mencionaba Sí, o sea, pues 4,000 títulos y algunos obras completas y está... Autores. ¿no? ¿Habrá habido algún mexicano ahí, güey? Estaría interesante. Hay que investigar. Si hay alguien en la audiencia que sepa. No, pero, o sea, yo también pienso en eso. A ver. ¿Cómo le hacían? ¿Qué proceso seguirían para decir... Me hizo pensar este tema de las películas, ¿no? De ahora Sí. o sea, cómo ¿cómo se dice? La clasificación, ¿no? De para todo público, ¿no? Y que había esta cuestión, ¿no? De un lobby ahí en Hollywood, ¿no? Que pues, no sé, o sea, y pensé también en otra parte, o sea, es decir,
pues estamos hablando de autores como occidentales también, pues, ¿no? O sea, pues, ¿qué censuren qué? A Confucio, ¿no? ¿O qué? ¿No? Pues Sí. está fuera del alcance de sus Mayormente manos, pues, o sea. estaban. Sí, lo que también me hace pensar ahí que tal vez no era un proceso centralizado. O sea, en una de esas estaba el señor arzobispo de México en el Ratzinger, que siglo andaba por ahí. XIX y dice como, oye, pues aquí acaban de publicar un libro tal y yo voy pues a decir a Roma, a decir al Vaticano que este libro solicito que se incluya en el Index Librorum Prohibitorium. Sí, no, así rápido no encontré como en esta lista, pero lo que sí encontré fue algunos libros que se prohibieron en México por el Estado, por la Iglesia. Aura de Carlos Fuentes, güey. Con ese caso ahí sonado con Navascal en el sección de Fox. ¿No? Entonces, ¿qué dices? Pues, cualquier libro podría acabar entrando algo así. No, es que ¿cuántos libros existirán? No, o sea, pues, ¿cuántas ideas han sido plasmadas ahí que digas? Y hay muchas que son, pues, bastante adelantadas para la época, subversivas, de todo. Pero es que es esta doble moral, quizás, si lo queremos ver así, porque en la Biblia misma hay críticos que dicen, pues también hay carnicerías y hay onda sexual y hay temas ahí totalmente no incomprensibles. Sí, que la propia iglesia censuraría si no fuera... Exactamente, ¿no? Sí. El cantar de los cantares. El cantar, que es ahí como medio pornito, ¿no? Que tiene cositas ahí raras. Es como el Golden, el canal Golden. Ajá. No, y siempre este tema hay un tema de no lo leas y otro tema de destrúyelo. O sea, como pasa con las quemas de libros, con todo esto del que luego los nazis eran ahí conocidos por ese tema, ¿no? Ahora está este tema en Estados Unidos, ¿no? También en las escuelas y las bibliotecas y esta onda de como la teoría crítica de razas, una cosa así, que también se está haciendo una especie ahí de guerra cultural por algunos temas. Pues es que yo pienso que siempre van a existir ideas transmitidas a través de libros o de alguna forma de transmisión de conocimiento que van a decir como, híjole, o sea, yo pensaba que nos habíamos librado de esto, pero, o sea, hay cosas ahí en estos temas, por ejemplo, o cosas que tienen que ver con cultura de cancelación, y entonces ya luego hay cosas que ya no deberías de poder decir y y lo peor es que siguen existiendo. O sea, a una hora con el tema digital, alguien lo plasmó, esa idea está plasmada en algún lado y alguien puede llegar y agarrarla y reproducirla. Y creo que es más difícil prohibir o censurar. Y sigue pasando, ¿no? Pero lo impresionante es que sigue pasando a gusto de quien tiene el poder de prohibirlo, güey, ¿no? O sea, pues lo vimos hace poco con Twitter, por ejemplo, ¿no? Que ahora que Elon Musk lo compró y que sacó los archivos secretos de Twitter, pues se ve que pues, pudimos leer ahí un montón de cuentas que se censuraron y temas que se limitaron, que se prohibieron, porque no eran pues parte de la agenda que quería el liderazgo de Twitter y de otras partes, o sea, que se apoyara, pues, ¿no? Entonces, pues sigue pasando y pasa a placer de quien tiene el sartén por el mango, güey, ¿no? Pero, por ejemplo, censura a nivel gobierno existe. Censura a nivel sociedad existe. Este tipo de como de cultura de la cancelación que no proviene de un gobierno, de una entidad, sino de un grupo de personas que dicen esta idea no me gusta y entonces debería prohibirse porque no me gusta o la considero dañina. Pero ahí les va una pregunta. ¿En sus familias sucedió?
en algo que ustedes recuerden que en sus casas ¿Que les nos dijeran, prohibieron? no leas esto, o esto no es para ti en este momento, o alguna especie de, digo, no censura, pero alguna prohibición ahí, alguna advertencia. Yo recordé una muy clara que fácil identifiqué, pero no es un libro, es un disco. Pero era por lo que decía el disco, ¿no? Y era el primer disco de Molotov, sí, donde jugaran las niñas. Mi mamá lo encontró ahí en el estante de mis discos, lo agarró, lo rompió y lo tiró, güey. O sea... Sí. O sea, y fue así como, pues esto no... Yo tenía, no sé, 13 años, una cosa así, 14 años. Y fue como... Yo todavía, ya grande, ya 20 añero. No fue mi culpa, sino que lo agarró mi hermano adolescente en ese entonces. Porno de Irving Wells, el de Trainspotting. O sea, la que viene siendo la continuación de Trainspotting, el libro. También mi papá se lo quitó a mi hermano y lo desapareció. Pero me acuerdo mucho, por ejemplo, cuando estaba yo más morro, tal vez 7, 10 años. Uno que era una edición de... ¿Se acuerdan que la revista Muy Interesante de repente hacía como edicioncitas de libros? Ah, sí. Una edición de Muy Interesante que se llamaba El mono desnudo de Desmond Morris, que era un libro antropológico y que tenía un chingo de desnudos. Entonces era como... Porque se llamaba El mono desnudo. Sí. Y de temas de comportamientos y de sexualidad humana, pero a nivel antropológico. Y pues sí lo agarraba y... ¿Qué está pasando? Y ese el cuello del ganso. El cuello del ganso. Y ese sí fue uno que, por los ejemplo... Los catálogos de lencería. Mi mamá dijo... No. Bueno, no. No, es que los catálogos, no, pero... Sí. No, es que a mí sí, los catálogos de intimicia. Pero yo tengo recuerdo de los tintes de cabello de que usaba mi mamá. Solo o sea, cuando íbamos al supermercado o a la tienda, no sé, solo esos estantes, hasta la fecha, los veo. Se me hacen muy atractivos, pues. O sea, y lo piensas, no sé, en otras culturas islámicas, no sé. O sea, pues sí, no puedes ni mostrar. Ni de chiste podría ser así, sí. No, de hecho, no sé cómo sea. O sea, vas ahí en la calle a una farmacia y están, ¿no? Acomodados y el cabello rojo, azul, morado, negro sí. Clarito. Sí. Y bueno, eso a mí me gusta mucho. Un fetiche, ¿no? Pero mi mamá era maestra suplente cuando era yo, no sé, tenía 3, 4 años. Y entonces en el colegio donde estábamos entró primero como bibliotecaria. Entonces, sí, yo recuerdo mucho, o sea, pues ella estaba ahí arreglando no sé qué, los préstamos y me dejaba, pues, o sea, no había nadie, pues, en la biblioteca, o a veces se separaban algunos alumnos, ¿no? Pero yo recuerdo sacar enciclopedias y el Larousse y ver las imágenes, pues, ¿no? Y nunca tuve así de que esto no. Órale. Y lo de Molotov lo recuerdo también, más lo escuchábamos, o sea, por eso les digo. Sí, obviamente, sí, claro, yo volví a juntar dinero y lo volví a comprar. Marilyn Manson, ¿no? Marilyn Manson, también, sí, o sea, que pues no era como nada, o sea, si lo analizas ahorita, pues no era un señor nada. Era un maquillado, güey, haciendo coreografía, güey, ¿no? Con ahí los Simpson. Ajá, sí, los Simpson sí es cierto, güey, a mí no me dejaban ver los Simpsons al principio, ya más grandecillo sí, pero igual. De muy niño, o sea, de niño, pues no era como, no, güey. Sí, y es chistoso porque en las familias normalmente es más fácil que te prohíben otras cosas que un libro. Ajá. ¿Sabes? Porque también hay como una onda de, es que está bien que lea, pero no sé si, a diferencia de Los Simpson o de Marilyn Manson o de Molotov o de ver MTV o Beavis and Butthead o Beavis and otra cosa Butthead, que dices. Ren Stimpy. Eso, Ren Stimpy, que Ren Stimpy también era una cosa que a mi papá no le gustaba que viéramos. No le gustaba. Sí, claro. Pero ya no era tanto como en Los Simpson. Claro. No, es que es cierto esta contradicción, porque vas a Papirolas o alguna cosa aquí local de promoción de la lectura, Guadalajara, capital mundial del libro. Y leerte va a ser libre, ¿no? Y leerte Dallas y toda esta onda. Pero luego dices, pero esto no... Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? Pues, ¿no?
Sí, a mí solo me tocaron esos momentos, pero pues hay censura en gobierno, sociedad, familia y en cierto modo, pues también que tanto deberías de tener acceso en ciertos momentos de tu vida, que ahí la familia juega un rol importante a cierto tipo de conocimiento. Hay mucho que puede ser muy fuerte para un niño que no lo vas a entender. O sea, Claro, ponte a claro. leer cosas que Freud, pues no lo vas a entender. Sí, ni te va a interesar, ni te No trae va... caricaturitas, pues, no Claro, hay sí, dibujitos. no. ¿No? Pero traes 14, 15 años y te encuentras uno de Nietzsche y ya te sientes como que hubieras descubierto una verdad así Y yo me de... acuerdo que, pues, chico que no recuerdo qué edad tenía, pero también adolescentón, no me acuerdo ni de dónde había un libro de Lacan, Ujú. ¿no? Y como que empecé a leer a Lacan y era como, ay, güey, ¿y esto qué onda? Y luego como que de ahí me pasé a Zizek y empecé a leer ondas así que sí como que estás en una edad más susceptible a que O adoptas. bueno, y es que además no eliges lo que hay en tu librero cuando estás morro. O sea, es lo que hay, es lo que en algún momento tus papás decidieron comprar o les Sí. regalaron o alguien les donó o llegó a tu librero por alguna razón. Y ese es tu universo de cosas que puedes leer hasta el momento en el que tú ya dices, pues ya voy a intentar yo buscar algo que quiera comprar yo. Y pensando en esto, los quiero llevar a noviembre del 2011 al Auditorio Juan Rulfo en la Feria del Libro, Ujú. como si ustedes fueran el El mismísimo Peña Bebé, presidente. todavía no presidente, pero Ah, casi estaba de... presidente, estaba de sí, es cierto. candidato, estaba de candidato. Sí, sí, sí. El querido Peñita Bebé. ¿Cuáles son los 3 libros que más impacto tuvieron en su vida? La Biblia, pero no la leí toda. No. No, a ver, yo creo que el primero que voy a decir, güey, es más un tema anecdótico por lo que representó ese libro, no por el libro que era en sí, pero yo me acuerdo que de muy chavo, pues, no sé, 10, 11 años, yo veía en el librero de mi mamá un librotote así de obras completas llamado Nervo. Mm. Y Ahí fue cuando te hiciste poeta. exacto, de ahí salió la poesía, güey. No, y pues como que lo veía llamado Nervo y era una de estas ediciones muy bonitas, como viejas, con pasta dura, ilustradas y la madre. Y un día lo agarré, güey. Yo tendría unos 12, 13 años, yo creo. Sentí curiosidad y pues en ese tiempo no había ni redes sociales, ni internet, ni TikTok, ni nada, güey. O sea, lo que había era o la tele o los libros o los videojuegos. Y yo tenía ciertos horarios para ver tele, ciertos para jugar videojuegos y lo demás pues tenía que ver qué hacía. Entonces pues sí, agarré ese libro y lo empecé a ojear. Y dentro de las obras de Amado Nervo hay una que se llama La Amada Inmóvil, que se lo hizo, pues es para su mujer muerta, güey, ¿no? Y pues me pareció un libro cautivador, muy bonito, pues pura poesía viejita de Amado Nervo, güey, ¿no? Entonces, de ahí empecé a leer más de Amado Nervo, pues era todo un libro, tote así, güey. Y pues ese libro yo creo que te diría que fue el primero que tuvo impacto en mi vida porque a través de ese libro yo descubrí que me gustaba leer, ¿no? La madre inmóvil y el cuello de ganso. Y el cuello también. de... Yo dije inmóvil porque estaba dormida como Juliana Sánchez. ¡Ay, no! Sí. Mamado Nervo. Sí, exacto, güey. Y de ahí me brinqué a otros poetas, ¿no? O sea, pues ahí estuve leyendo. O sea, en tu caso fue poesía. En mi caso yo empecé a leer poesía. Desde Amado Nervo hasta Bukowski, güey, ¿no? O sea, me acuerdo cuando descubrí que había poetas como Bukowski, fue así como... Ay, cabrón, ¿y este señor qué onda, güey? ¿No? O sea, me intrigó mucho el... Pues, ¿cómo escribía este güey? O sea...
¿qué chingados traía en la cabeza cuando se ponía a escribir? Y sí, como que mi temprana adolescencia estuve leyendo poesía, güey. Amado Nervo, Jaime Sabines, Tagore, Bukowski. Señor Pablo. Bueno, yo creo que el libro a mí que más me ha marcado también así fue Dios nació mujer, de Pepe Rodríguez, que es un periodista español, pero entonces él se planteó, pero ya estaba estudiando la carrera, si no me equivoco, y lo encontré. Lo leí también y me gustó por esa idea, porque era como plantearte como una investigación, como si tuvieras que publicar una investigación periodística con el rigor periodístico moderno, la idea la idea de Dios, pues, ¿no? Pero lo que él hace es esta cuestión como crítica de plantearse como... de alguna manera, las primeras ideas y con las pruebas que hay, ¿no? Eran más femeninas que masculinas, pues, ¿no? Y yo en ese tiempo estaba ya en una etapa de mucha, pues, no sé, de cuestionarme, ¿no? Lo que había aprendido en mi casa, ¿no? Y ese libro me soltó más ya hacia un ateísmo más definido, pues, ¿no? Porque me empecé a preguntar eso, pues, ¿no? O sea, ¿por qué es Dios, señor, con barba y esta imagen? ¿Y por qué no es mujer, pues, no? Y es un buen punto. Y entonces dicen, no, es que bueno, su planteamiento es esto, ¿no? Y lo que presenta ahí es como decir, bueno, fue un esfuerzo definido por destronar a estas diosas, pues, ¿no? Para implantar lo masculino, ¿no? Que va conforme a las civilizaciones y tal, ¿no? Ese fue uno de mis libros. Yo creo que en mi caso también el que considero más representativo de mi vida va a estar chistoso porque también fue ya grande, o sea, tal vez 18, 20 años. Y fue darme cuenta... El Kama Sutra de Gutenberg. Del señor Cuello de Ganso. No, fue darme cuenta que había leído ya cosas ahí, pues, de narrativa, de divulgación, de todo, dentro de un proceso natural, con muchos que me gustaban y todo. Pero fue darme cuenta de que podía reírme a carcajadas leyendo. Y me sucedió con un libro que muchos no considerarían que es gracioso, pero es American Psycho de Bret Easton Ellis. Que es pues un libro muy violento, pero que para mí es comedia totalmente. Siento que está escrito también como en un tono ahí de comedia y me carcajeaba yo solo leyendo y decía, y lo leo así como una vez cada 2 años o así otra vez. Porque me gusta mucho, no sé, habla muy mal de mí que sí, psicópata americano, o sea... lo que más risa te da. Sí, pero tiene momentos muy, muy hilarantes y sí, ay, güey, ¿cómo un libro me hace sentir esto? Me pasó, por ejemplo, cuando me empezó a gustar el cine, era como, ¿cómo veo una película y me hace sentir mal? Esto está mal, esto no lo estoy entendiendo. Cómo pues todo tenía que ser bonito, Jurassic Park y aventura y sentir, pero veo esto y me estoy sintiendo mal, me estoy sintiendo mal físicamente. Y con este libro fue como, no estoy leyendo un libro de chistes. O sea, estoy leyendo algo que me está causando mucha risa. ¿Tienen otro que...? Pues yo creo que ya después, más grande, alguna vez fui yo a una conferencia de un doctor en astrofísica. Y saliendo de ahí me causó mucha curiosidad el tema y empecé a buscar y pues encontré rápido Breve Historia del Tiempo. Es buenísimo. Sí, sí. Y ese libro yo tendría, pues estaba en la universidad, yo creo. Sí. O sea, me llevó a otro nivel de percibir el mundo, el universo, la historia, mi lugar ahí. O sea, como que es la primera vez que pude desafiar muchas estructuras mentales que yo tenía predefinidas por mi familia, mi cultura, lo que sea. Entonces yo creo que haber visto el tiempo de Hawking es uno de mis tres. ¿Y leíste el Gran Diseño? Sí. También. Sí, muy chido. También.
Yo iba a mencionar ese también, ¿eh? Yo lo leí en un día, ese Ujú. de La breve historia, tal Sí, cual. sí, O sí, sea, y lo que les decía un poco de esta escritura como de divulgación, de acceso, de simplicidad, con una complejidad ahí Ujú. atrás, ¿no? Como ese lenguaje tan digerible, pues, ¿no? Ujú, ujú. Y uno que, aprovechando para las 12 personas que nos ven, alguno que quisieran recomendarle de los más recientes que han leído, que digan, oye, fíjate que no necesita ser contemporáneo, pero acabo hace algunos meses de leer esto y, ay, güey, lo recomiendo. A mí O a nosotros, un libro que recomiéndanos. les quisiera recomendar. Ya en otro episodio mencioné el de Sapiens de Animales a Dioses de Yuval Noah Sí. Harari, así es que denlo como una recomendación. Pero si les tuviera que recomendar otro libro que no fuera así como de divulgación científica y la madre, les recomendaría Canción de Tumba de Julian Herbert. Ok. Es un libro que a mí me cimbró, güey. O sea, he leído lo demás de Herbert y no me causó tanto como leer Canción de Tumba. Es un libro que te lees también en un día, 2 días, y es tan poderoso, tan fuerte, tan duro, y lo más cabrón es que es autobiográfico. Órale, órale. Así es que Canción de Yo, Tumba. uno de los descubrimientos más recientes es el hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Lo habíamos platicado Lo en platicamos alguna vez, sí. vez, de Oliver Sacks, un neurólogo, Ujú. y habla de casos reales neurológicos muy interesantes y además pues te explica también ahí como ciertos temas del funcionamiento del cerebro. Mm. Yo leí ahora por la pandemia La cuarentena de Leclésio. No sé si se pronuncia así, Sí. pero es este premio Nobel francés que vivió en México unos Sí. años Es también. JM Ujú. Leclésio, ¿no? Y entonces, no sé, estaba pues ahí en el confinamiento, en casa, y lo leía, pero obviamente se escribió años atrás y habla de otro momento y es una ficción, pero es muy bonito y tiene muchos paisajes y sus personajes que acostumbra usar son como muy entrañables. Es premio Nobel, ¿no? Él es premio Sí, Nobel, sí. muy reciente. Sí. Reciente. No, Oigan, sí. y aparte de esto, ¿les gustaría escribir un libro? Y si sí, Claro. ¿por dónde le De darían? Ucronías. Espérenlo pronto. Espérenlo pronto con las Ucronías de tiempos imposibles. No, pues claro que me gustaría escribir un libro. Tuve la oportunidad de participar en una antología de cuentos que hicimos unos amigos y yo. En el 2011 se nos ocurrió escribirlo. Hicimos un cuento cada quien. Y en el 2013 de algún modo nos lo pidieron para presentar en Bellas Artes. Ay, qué chido. Y en el 2013 se presentó en el Palacio de Bellas Artes y fue algo muy impresionante, güey, que yo que no soy escritor, me gusta escribir, pero no me considero como un escritor tal cual, haya tenido la experiencia de escribir y fue escribir cuentos, ¿no? El libro se llama Casi Toda Historia. Pero si yo escribiera mi propio libro, yo creo que no tengo claro qué sería. Sería probablemente una novela. Sí, igual novela. Una historia que, no sé, como la de Fritz Haber, que no puedas dejar de leer entre el bien y el mal, ¿no? Sí, yo igual novela. Algo policíaco, algo novela negra, no sé. No sé, sí. Un amigo, Jonás, Sí. le mandamos saludos si escucha esto. Él decía, es que los periodistas no se consideran escritores, pero escribimos un montón. Sí, pues Sí, escriben. Sí, todo el día, todos los días, o mucho, pues, ¿no? Y entonces por ahí tengo yo una idea de hacer una recopilación de unas notas que estuve escribiendo por como 5 años, ¿no? De temas médicos, pero están pues totalmente desconectadas, ¿no? Sí. Pero sí me gustaría escribir algo de no ficción ahora, ¿no? O sea, Ujú. algo de investigación periodística como tal. No. Sí, eso yo sí.
pudiera ser. Interesante. Sí. Y a la audiencia, pues, les preguntamos también, además de si les gustaría escribir alguna vez con este invento de Gutenberg, ¿cuáles son los libros que ustedes creen que son fundamentales en la historia de la humanidad después de 1500 y cacho, que no hubieran existido sin el invento de Juanito Gutenberg? Cuello de ganso. Cuello de ganso. ¿Alguno que consideren ustedes importante? Nunca voy a olvidar eso. Y ese era su apellido original. Pues bueno, queridos amigos, queridos escuchas, muchas gracias por acompañarnos hoy a este 5º episodio de Tiempos Imposibles. ¿Qué les pareció? Pues a mí me hiciste recordar La Amada Inmóvil y Amado Nervo, güey. Fue una buena experiencia. No, y además, creo que el reflexionar sobre inventos que nos transformaron la vida como la conocemos y que nunca pensamos en eso, güey, es bien interesante. Así es que estuvo bueno y me quedo con las recomendaciones de sus libros también. Igual. Los libros siempre... Y a mí me genera esta idea de no hay más libros que vida, pues, ¿no? O sea, pues, Sí. cuando vamos a Sí. esta lista de libros prohibidos, No lo lees. me dan ganas de buscar, ¿no? Y, Sí. y verlos. Pero sé que no voy a tener tiempo suficiente. Claro. Sí, pues audiolibros, güey. Audiolibros. Los más que Mientras pueda. manejas. Sí, claramente. Pues queridos amigos, gracias por acompañarnos en este programa en el que el tiempo sí puede cambiar y, contrario a lo que dicta la historia, tomar nuevos rumbos, provocar nuevas consecuencias y desatar realidades que modifican nuestro presente y transforman nuestro futuro. Yo soy Carlos Michel. Yo soy Tiempo Detenido. Síganos y búsquenos en nuestras redes sociales de Tiempos Imposibles. Por favorcito. En nuestra página web tiemposimposibles.com. Cuellodeganso.com. Kamasutra de Gutenberg.com. Soy Pablo Hernández Mares. Y nos vemos en otros tiempos. Gutenberg, además de maestro fundidor e inventor de la imprenta, fue un prolífico escritor de temas sociales y económicos. A él le debemos no solo la impresión de la Biblia de 42 líneas, el primer libro impreso, sino también la autoría e impresión de su obra magna El Capital, en la que propuso un utópico sistema económico bastante avanzado para finales de la Edad Media.